A ver si llega la demás gente, por favor. Y les voy a pedir de favor, si pueden, de preferencia, que tengan sus cámaras encendidas. Siempre es un gusto en este confinamiento, en este aislamiento, pues poder ver rostros nuevos. Ya ven que eso sana mucho a la gente y además también por seguridad. ¿Sí? Muy bien. Bien. Bueno, ¿les parece si vamos dando comienzo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Soy la psicóloga Sara Calderón Álvarez y quiero darles la más cordial bienvenida a esta videoconferencia que tiene como título El impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental. Para abordar el tema, tenemos como invitado directamente desde Chiapas, Tapachula, al doctor Jorge Eduardo Montesinos Balboa. El doctor Jorge Eduardo Montesinos Balboa es médico psiquiatra por la UNAM y cuenta en su haber con una amplia formación profesional en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, allá en Chiapas, como médico, pero también como jefe de enseñanza clínica. También ha desempeñado funciones como catedrático impartiendo la materia de psiquiatría en la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH. Además también de contar con múltiples investigaciones realizadas de la materia y con publicaciones en algunos países como Nueva York, España y Argentina, también en Estados Unidos, pues. También tiene además diferentes estudios acerca de trastornos psiquiátricos, de logoterapia, de fenomenología, y humanismo. Entonces, bueno, por último me resta, después de presentarlo, decirles a todos que contamos con un chat. En este chat ustedes van a poder enviar sus dudas y sus comentarios al final de la conferencia. Vamos a dar un breve espacio para que ustedes sean muy concisos y muy puntuales en anotar. Además de sus comentarios, también una sugerencia, les pedimos de favor, acerca de algún tema que les gustaría abordar en un futuro. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida. Le agradezco mucho al doctor Jorge Eduardo Montesinos Balboa que nos acompañe el día de hoy. Adelante, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, licenciada Calderón. Vamos a hablar aspectos de la pandemia. Un poco de dificultad para compartir la cámara, la presentación. Pero bueno, doctor, ¿nos harían favor la audiencia de apagar, por favor, sus micrófonos? No puedo entrar a la presentación. Listo, por favor. En la parte de compartir pantalla ya le dimos acceso para que pueda compartirla. Vuélvalo a intentar si gusta. Gracias. Bueno, voy a empezar a narrar. No sé si se ve. ¿Se ve la presentación? Pues no, pero sí vemos su cara, doctor, que es lo importante. Bueno, si quiere, vuélvelo a intentar una vez más, lo de compartir pantalla, ya si de plano no se puede, o más adelante lo puede volver a intentar. Ahí estoy en compartir pantalla. Compartir pantalla y seleccionar su programa de PowerPoint, por favor. Bueno, si gusta, doctor, puede ir empezando con una introducción y en el transcurso de la plática
pues podamos volver a intentar. Ya ve que siempre suceden estas fallas técnicas. Entonces, pero puede usted comenzar. Estoy comiendo. Estaba comiendo. Nos hace favor mientras de apagar sus micrófonos. Muchas gracias. Les comentaba, la pandemia son fenómenos mundiales. Incluso se considera desde hace muchas épocas, mucho tiempo, como uno de los jinetes del apocalipsis a las pestes. Hablar de la pandemia es hablar de sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. Incluso el doctor Viktor Frankl, que creó la logoterapia, elaboró la tríada trágica, así le llamó. La tríada trágica es lo que los seres humanos vivimos, lo que los seres humanos constantemente estamos sufriendo, y esa es parte también de la tríada, es el sufrimiento, la culpa y la muerte, son parte de la vida. Sin esa parte la vida no sería tal, la existencia está formada por eso. De ahí la idea de Viktor Frankl de crear la tríada trágica, que insisto es parte de la vida. Desde el punto de vista histórico, las pandemias han sido por lo menos cinco grandes pandemias. La primera, por el número de muertos, es considerada la viruela negra, provocada por el virus el virus variola, que así se llama. La viruela negra mató aproximadamente a 300 millones de personas. Ese es el número de personas a que llegó a matar. Posteriormente podemos hablar probablemente de la peste bubónica. La peste bubónica es la peste negra, así llamada, es producida por una bacteria, la Yersinia pestis, que también mató aproximadamente a 200 millones de personas. Habla también del sarampión. El sarampión ha matado aproximadamente a 200 millones de personas. El VIH-Sida, que ha matado a más de 30 millones de personas desde que está con nosotros. Desde el punto de vista histórico, desde Grecia, sabemos que se describen epidemias. Después de la guerra del Peloponeso, hay por lo menos 3 epidemias. En una de ellas, Tucídides nos menciona, nos informa cómo el sufrimiento de las personas, lo que provocó. Desde el punto de vista histórico, también en la Odisea, Ulises convence a los comandantes de la flota ateniense de que dejen a Filoctetes, que era uno de sus guerreros, uno de los comandantes de la armada griega, cuando van a ir a luchar contra los troyanos. Los convence porque había sido mordido por una serpiente no venenosa. Los convence de dejarlo en una isla para que no vaya a infectar a los demás. Desde el punto de vista de la literatura, la pandemia, las epidemias han sido mencionadas a través del tiempo. Por ejemplo, tenemos La visión de los vencidos, en donde Miguel León Portilla comenta la muerte de muchos guerreros aztecas y todo el sufrimiento que vivió el pueblo azteca por la presencia de la viruela, que fue traída por un soldado español cuando llega Pánfilo de Narváez con sus huestes a querer vencer a Hernán Cortés. No lo logra. Lo que sí ocurre es que este esclavo trae a las tierras aztecas la viruela, y con ello provoca la muerte de muchos aztecas, y es parte del triunfo de los españoles en tierras aztecas. Hay descripciones literarias, por ejemplo, Noah Gordon tiene un libro que se llama El médico, que se desarrolla en la India, y ahí nos describe una epidemia de peste bubónica, por cierto. Está también la
la epidemia de cólera en el libro Chamán del mismo autor. Y quizá quien logra llevar a la cima de la literatura las epidemias es Albert Camus, el africano-francés, premio Nobel, que en este libro nos muestra cómo los seres humanos podemos mostrar lo mejor o lo peor de nuestra esencia. Lo más complejo de nuestra esencia, lo mejor o lo peor que podemos ser a través de una descripción que es bellísima, es muy recomendable. Culturalmente, la pandemia afecta también tanto que en la actualidad hay un debate, se volvió viral, entre dos filósofos, un polaco, Zizek, Slavoj Zizek, y un sudcoreano, Byung-Chul Han, en donde uno defiende la idea de que la pandemia va a generar que venza el capitalismo, y otro dice que no, que vencerá será el socialismo. Por comentarlo, Byung-Chul Han describe que probablemente lo que va a ocurrir es que perdón, voy a dejar un poco lo de la pantalla, voy a seguir hablando porque no puedo solucionarlo. Byung-Chul Han describe que vamos a tener el Estado opresor, el Estado que llegue a tenernos a todos en sus manos, como cuando escribe la novela 1984, escribe la novela donde el Estado es el que gobierna por completo. Hay tres palabras que no todos podemos, no todos son médicos, entonces el lenguaje de los médicos a veces puede confundir a las personas. Hay tres palabras que son importantes, que espero ayuden a entender este fenómeno. Utilizamos el término endémico, una enfermedad endémica. Utilizamos el término enfermedad epidémica y pandémica. Endémica es una enfermedad que ocurre en una región y que está constantemente ahí. Por ejemplo, aquí en Chiapas tenemos la oncocercosis, es producida por un parásito, Onchocerca volvulus. Onchocerca volvulus es transmitido a través de un mosco, el simúlido. No se escucha. Tiene mute. Tiene apagado su micrófono, doctor Jorge Eduardo. Perdón. Perdón, en un momentito continuamos. Son algunas fallas técnicas de los instrumentos. Ya, adelante, doctor, adelante, perdón. Les decía, no sé hasta dónde se quedaron, existe la palabra endemia, una enfermedad endémica, es aquella que ocurre en una sola región, y les ponía, por ejemplo, la oncocercosis. La oncocercosis es producida producida por el Onchocerca volvulus, lo transmite un mosco que vive en las regiones donde hay agua que fluye, en los ríos, es el simúlido. Eso aquí ocurre en Chiapas. Hay otros padecimientos epidémicos. Aquí padecemos dengue con cierta regularidad, epidemias de dengue, que significa que hay una alta prevalencia, hay muchos enfermos en ciertos periodos. Esa es una epidemia. Y padecemos dengue y hemos padecido Zika y chikungunya, tal vez los han escuchado. Las tres enfermedades son transmitidas por el mosco Aedes aegypti, que también vive, se reproduce en el agua, pero a diferencia del simúlido, se reproduce en agua encharcada. Por eso es tan importante que no haya agua donde se deposite. Por eso hay que estar limpiando y usando abate. Y bueno, una pandemia es una enfermedad que aparece de pronto, para la que no tenemos mucho conocimiento, que como ustedes han visto aquí no hay conocimiento del coronavirus, se ha ido desarrollando y que se presenta a nivel mundial. Eso es una pandemia.
La pandemia por SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 es un virus de la familia corona, es un coronavirus que provoca la enfermedad COVID. El grupo de los coronavirus son aproximadamente 4 en la actualidad. Ha habido ya pandemias previas, pero esta es la más fuerte, ¿no? Hay que diferenciar con situaciones tan graves como las que estamos viviendo, aspectos normales, como puede ser un duelo, cuando hay una pérdida de algo a lo que uno aprecia, una persona, un objeto, uno va a sufrir un episodio de duelo. Eso es normal, es una tristeza. Cuando la tristeza se vuelve enfermiza, patológica, entonces hablamos de depresión y hay que hacer la diferencia. También existe la posibilidad de que la respuesta que estamos presentando sea de ansiedad. La ansiedad, a diferencia de, hacemos una diferencia con el miedo. El miedo tiene una causa objetiva, aparente. Por ejemplo, si tiembla, todos los que estemos presentes durante el temblor vamos a presentar la respuesta de miedo. La ansiedad es la misma respuesta. Desde el punto de vista fisiológico, taquicardia, hiperventilación, empezamos a respirar rápido, temblamos, sudamos, todo eso es ansiedad. Es una respuesta normal si hay una causa que sería el miedo, pero si no hay una causa aparente, si no tenemos a qué echarle la culpa de esa respuesta, le vamos a llamar ansiedad. Y tenemos que hacer la diferencia entre una ansiedad normal y una ansiedad patológica. Para esto nos ayuda, existe lo que se llama, no se los voy a poder mostrar, pero existe la curva o la ley de Yerkes-Dodson. La curva de Yerkes-Dodson, en la línea horizontal tenemos, se los voy a mostrar así con las manos, en la línea horizontal tenemos la ansiedad que avanza de izquierda a derecha. Y en la línea vertical tenemos el rendimiento. Por ejemplo, si un estudiante presenta o le dicen que va a presentar un examen, se empieza a sentir ansioso. Entonces empieza la ansiedad a la izquierda y el rendimiento del estudiante puede empezar a crecer, empieza a estudiar, se siente obligado a estudiar. Entonces la ansiedad le va generando un mejor rendimiento. Si la ansiedad crece demasiado, va a llegar a un punto donde va a tener su máximo rendimiento, pero de ahí va a empezar a decrecer. Alcanza el pico máximo que está de moda y empieza a decrecer. Eso es porque la ansiedad se está volviendo patológica y en vez de ser un estímulo positivo, se vuelve un estímulo negativo. La respuesta a los problemas, a las situaciones, va a depender de nuestras defensas psicológicas. Las defensas psicológicas pueden ser conscientes, les llamamos mecanismos de coping, pueden ser inconscientes, que son los mecanismos de defensa. Estos mecanismos dependen, por un lado, de aspectos genéticos, biológicos, epigenéticos, también dependen de aspectos biográficos, dependen de aspectos sociales, cómo hemos vivido, de nuestra situación actual también. O sea, no es lo mismo que uno se pueda encerrar en su casa durante meses a que tenga que salir todos los días, tenga la edad que tenga o las enfermedades que tenga, a enfrentar la vida para poder obtener un sueldo. Todo esto va a influir y va a generar que haya resiliencia, que es la posibilidad de enfrentar los problemas, o que haya mayor vulnerabilidad. Entonces vamos a estar en medio entre nuestros factores de resiliencia y nuestros factores de vulnerabilidad. Entre los factores de malos o de mal pronóstico, pues puede ser que usemos alcohol, que usemos drogas, que estemos enfermos de otras cosas. Por ejemplo, los que ya están enfermos emocionalmente, la nosofobia, por ejemplo, que es el temor a las enfermedades, pues va a empeorar. ¿Cómo vamos a diferenciar una ansiedad, por ejemplo, patológica de una normal? Les decía, la ansiedad normal, bueno, está ahí, le llamamos a ansiedad y angustia existencial. Sabemos que algún día vamos a morir, sabemos que hay situaciones que nos generan problemas, pues eso nos provoca una angustia existencial, es totalmente normal. Es una sensación de
de algo que nos impulsa, que nos afecta. La ansiedad se vuelve patológica cuando ya podemos empezar a marcar síntomas. Y hay diferentes cuadros de ansiedad, les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, las crisis de ansiedad o ataques de pánico. Estas se caracterizan porque súbitamente la persona, sin que haya una causa aparente, aunque la persona a veces puede decir, no, es que me pasó esto, me pasó aquello, puede ser, pero el hecho es que se empieza a repetir y entonces ya no necesitamos el factor disparador. Con o sin disparador, de pronto, de manera súbita, la persona presenta 4 de varias molestias. ¿Cuáles son estas molestias? Imagínense ustedes que ahorita están tranquilos, escuchándome, y de pronto empiezan a sentir taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca, empiezan a respirar rápido, hiperventilación, tiemblan, sudan, tienen deseos de ir al baño, se sienten mareados, escuchan zumbidos, hay mareo, puede haber ideas de muerte súbita, ideas de que pueden perder la razón. De que pueden perder la razón. Perdón la molestia. Nos están solicitando que sin la diapositiva de trastornos de pánico o ataques de pánico nos hiciera favor de poner la diapositiva correspondiente. Ya podemos verlo. Están muy interesados, ya podemos ver su presentación. Entonces, sin nada más ubicar la diapositiva correspondiente para que vayan siguiendo las personas los criterios que se requieren exactamente, a partir de ahí, doctor. Muchísimas gracias. Usted, licenciada. Les decía, el ataque de pánico es súbito, imprevisto, aparece de manera, insisto, súbita. Dura más o menos 10 a 20 minutos, aunque la persona puede sentir que le dura todo el día, así lo refieren. ¿Y cuáles son los síntomas? Insisto, se van a presentar por lo menos 4 de estos 14. Son palpitaciones, que es la sensación en el corazón de que late rápido, diaforesis, que es sudoración, temblor, disnea, que es la falta de aire, dolor precordial, sensación de que puede uno desmayarse de choque, mareo, desrealización, que es la sensación de que algo cambió en el ambiente, de pronto ya no reconozco mi ambiente. Puede haber despersonalización, que es la sensación de que yo cambié en algo, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir, hormigueos, que son parestesias, hormigueos en manos o en pies, bochornos o calosfríos y náuseas. Todo esto puede ser confundido con síntomas de coronavirus, así que hay que tener cuidado también. Es más común el trastorno de pánico en las mujeres y va a afectar mucho la vida cotidiana porque el paciente se siente grave. Normalmente piensa que tiene una enfermedad grave. Les decía, en este momento el coronavirus, pero si no, piensan que se están infartando y no aceptan el hecho de que no es un problema físico. Tiende a la cronicidad, hay mayor riesgo de depresión, de dependencias a sustancias, de suicidio. El tratamiento, la parte final, el renglón final significa son inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, son unos medicamentos. La terapia cognitivo-conductual, la terapia conductual se utilizan. Este es el ropaje de las personas que se protegían antes de las epidemias, ¿no? El trastorno por estrés postraumático es muy importante, sobre todo para las personas que están atendiendo pacientes. Desafortunadamente los equipos de salud pueden desarrollar graves problemas psicológicos. Uno de ellos es el trastorno por estrés postraumático. Para que este se presente, debe haber una situación grave que pone en riesgo probablemente la vida o que uno presencie la muerte o el asesinato de personas conocidas o desconocidas o que alguien le informe de que le ocurrió algo a un amigo familiar. Esto puede desencadenar el trastorno por estrés postraumático. Es más frecuente entre los varones, el hecho de participar en guerras puede desencadenar este padecimiento y en las mujeres la agresión y la violación. Desafortunadamente en México esto ocurre pues en la vida cotidiana, es casi algo endémico y si a esto agregamos la situación con el COVID, pues empeora. Los criterios diagnósticos, insisto, son esos, la exposición a un trauma, pero tiene que ser un trauma grave,
no cualquier cosa, no cualquier evento, y se van a presentar varios síntomas intrusivos, que significa que pueden entrar pensamientos que uno no desea, sensaciones que uno no desea, evitar persistentemente estímulos asociados al suceso. Por ejemplo, si uno choca en un auto, después ya no quiere pasar por la misma calle. Puede haber alteraciones negativas cognitivas, empiezo a pensar que no valgo nada, que por qué me castigan a mí, porque soy un inútil, etc. Alteración importante de la alerta y la reactividad, se vuelve uno demasiado sensible, los ruidos le asustan. Debe durar más de un mes. El trastorno de estrés postraumático, para diagnosticarlo, tiene que durar más de un mes. Si dura menos, le llamamos trastorno por estrés agudo. Aquí la diferencia importante es porque idealmente podríamos evitar que alguien pase del estrés agudo al estrés postraumático, que tiende a ser crónico en algunas personas. Esto lo haríamos principalmente basándonos en los síntomas. Puede haber despersonalización, puede haber embotamiento emocional. Eso nos avisa que puede haber un trastorno por estrés postraumático y requeriría tratamiento inmediato, el trastorno agudo psicológico, y también se utilizan beta-bloqueadores como medicamentos. Muchas de las personas se recuperan, pero por lo menos un 30% persisten y puede llegar a durar hasta 30 años. Hay reportes. El tratamiento del estrés postraumático es principalmente psicológico. Se describen la terapia cognitivo-conductual, la terapia EMUR, que es de movimientos oculares. Se ha agregado mindfulness, que es una terapia que está de moda, basada en el budismo zen. Se usan fármacos como inhibidores de recaptura de serotonina y se están usando a nivel de investigación alucinógenos. La depresión es otra complicación. La depresión es un estado de ánimo bajo, pero de intensidad importante, que dura más de 14 días, durante el cual se van a afectar varias áreas. Tenemos dos síntomas que son equivalentes. Decimos, o hay tristeza o hay falta de respuesta emocional a las cosas positivas. Le llamamos anedonia. Además, tiene que haber 5 síntomas más. Uno puede ser problemas de sueño, mucho o poco; problemas de alimentación, mucho o poco; falta de energía, falta de concentración; ideas de minusvalía, ideas de muerte; puede haber ideas de suicidio; puede haber irritabilidad. Eso, si dura más de 14 días y los síntomas son importantes, ya estamos pensando que puede ser un cuadro de depresión y puede ser grave, afecta incluso desde el punto de vista físico. Es importante mencionar en los niños y adolescentes los datos depresivos. Los que les mencioné son de la edad adulta. Los niños y los de tercera edad pueden presentar síntomas diferentes. Los niños pueden presentar fobia escolar, apego excesivo a los padres, mal rendimiento académico. Los adolescentes, comportamiento antisocial, promiscuidad sexual, ausentismo escolar y abuso de sustancias. En la tercera edad, también el cuadro clínico puede ser distinto. Síntomas frecuentes en la tercera edad son la hipocondriasis y cuadros demenciales. Son aparentes demencias sin serlo, les llamamos pseudodemencias. El tratamiento para la depresión, si es una depresión leve, puede ser solo con psicoterapia, pero consideramos que una depresión de moderada en adelante ya requiere fármacos. La mejor mezcla de tratamiento es fármacos y psicoterapia. Se utiliza la terapia interpersonal y la terapia cognitivo-conductual. Hay que también cuidar el sueño, evitar estimulantes como la cafeína, actividad física, cuidar la alimentación. Esto es para todos, lo vamos a repetir. Expresar malestares, temores, etc. Se habla en la actualidad, se va a poner de moda o ya está de moda, el llamado síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña fue descrito en un estudio que se hizo en Minnesota en los años 80, 1980 en adelante. Se describió las personas que estaban en su casa por el clima, que es muy crudo en esas regiones. No salían de su casa y mostraban desasosiego, se sentían enjaulados, deprimidos, irritables, impacientes, frustrados. Este es el síndrome inicial. Actualmente la acepción se está utilizando más bien como temor a salir del hogar. Se piensa que va a ser una complicación de la pandemia. Las personas que hemos estado
encerradas mucho tiempo, podríamos tener temor a salir y se complicaría con una agorafobia. Las complicaciones de todos estos padecimientos de la pandemia en sí son la cronicidad, la agresividad, las adicciones, el suicidio y las fobias. La prevención general para no enfermar emocionalmente con esta pandemia es la actividad física, el ejercicio es básico, nos puede ayudar mucho. La alimentación en depresión se utilizan frutas, verduras, la dieta mediterránea que se llama. Los complementos alimenticios no han mostrado ayudar, quizá solamente algunos ácidos grasos. Hay que distraerse, entretenerse, conservar las rutinas, no ver noticias todo el día, mantener contacto con los seres queridos. La tecnología nos permite eso en la actualidad y hablar acerca de los temores. Lo que no se habla o se sueña se somatiza, decía Sigmund Freud. Para los profesionales de la medicina que trabajan en equipos, hay prácticas adaptativas que pueden ayudar a evitar estos padecimientos, que son planeación, establecer prioridades, definir responsabilidades, hablar con el equipo, buscar ayuda profesional si es necesario, practicar tiempo fuera, compartir responsabilidades. Hay medidas desadaptativas, personal que se queja frecuentemente contra el sistema, responsabiliza a otros, minimizan los problemas, se portan violentos, agreden, esparcen rumores o no se responsabilizan. Parte de la prevención, en mi opinión, es mantener lo que llama el filósofo Ernest Bloch, y aquí retomo a Ernesto Sábato, el principio de esperanza. Freud hablaba del principio del placer, Adler del principio del poder. Bueno, Bloch habla del principio de esperanza que nos debe dar ayuda para poder superar esta pandemia. Ojalá podamos hacerlo todos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Siempre muy interesante su exposición, muy sustanciosa, muy retroalimentadora. Le pedimos al público asistente si alguien tiene alguna pregunta, es el momento en el que la puede formular. Si lo desea, puede prender su micrófono y hacerlo en voz alta. No hay ningún problema. La idea al público que nos escucha es poder repetir una serie de videoconferencias que puedan sernos muy positivas para este tiempo de confinamiento. Entonces, ya no se sabe si cuando nos deprimimos nos aislamos o más bien si por estar aislados nos deprimimos. Entonces, la idea es hacer esta cuarentena mucho más llevadera, que ya no fue cuarentena. Creo que por aquí tenemos 2 preguntas. No sé si lo quieran hacer en voz alta. Entonces, bueno. Nos preguntan, doctor, ¿cuál es el primer paso para atacar los ataques de pánico? El punto de vista cognitivo es tratar de saber qué está pensando antes de que se presenten los ataques. Normalmente los alimentamos con los pensamientos. Empezamos a tener lo que se llaman ideas catastróficas. Hay que evitarlas porque eso va a provocar la respuesta del cuerpo. Si ya se presenta el ataque, hay que empezar con técnicas de respiración y hablarse mentalmente y decir que eso va a pasar, que es algo que ya conoce, que lo puede superar. Muy bien, quiere decir entonces que aquí los pensamientos tienen un efecto muy determinante en los sentimientos. Absolutamente, esa es la base de la terapia cognitivo-conductual. Muy bien, doctor, gracias. También nos piden de favor que si pudiera usted ampliar el principio de la esperanza. El principio de esperanza lo describió el filósofo Ernest Bloch, y lo que dice es que realmente lo que nos mueve a los seres humanos es la esperanza, que si no la tuviéramos nos suicidaríamos todos, hoy mismo. Claro, claro. ¿Cómo? Okay. Norma Garrido, no sé si guste compartirnos con su micrófono lo que nos puso aquí o lo leemos. Sí, cómo no, con mucho gusto. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Con base a que no pudimos tener el gusto de ver al doctor en su presentación y por supuesto el diálogo corporal que se tiene,
reafirma y los tiempos siempre son cortos. Cuando se trata algo interesante, se hacen todavía mucho más pequeños. A mí me gustaría mucho que nos pudiera compartir las diapositivas al menos para poderlas estudiar y ampliar, dado que fue muy interesante y demasiado profesional la forma en que él hace la investigación y esta presentación. Le agradezco muchísimo. Gracias a usted, con todo gusto las comparto. Voy a requerir el apoyo tecnológico porque ahí soy bastante malo, pero sí, con todo gusto se las envío a todos. Le agradezco muchísimo, doctor. Entonces, no sé si los que gusten, estén interesados en las diapositivas, puedan dejarme por favor su correo electrónico. Y por último, en el chat está muy bien y nosotros nos encargamos de enviárselas a sus correos. Y por último, también me preguntan que cómo hacer para tratar cotidianamente con personas que tienen un nivel muy elevado de ansiedad. ¿Cómo puede hacerle la gente, la familia que vive con esa persona? Me parece que eso es a lo que se refiere. Pues habría que insistir con esa persona, les decía, hay que evitar los estimulantes, la cafeína, también las bebidas energéticas, muchas traen ahora estimulantes equivalentes o aún superiores a la cafeína, hay que evitarlas. La persona que maneja mucha ansiedad conviene que haga ejercicio, cualquier ejercicio le va a disminuir los niveles de ansiedad. Sobre todo hay algunos, hablábamos de mindfulness, el yoga, por ejemplo, puede ser muy útil para las personas ansiosas. Aprender algunas técnicas de respiración. Si se meten, por ejemplo, a la página de COVID del gobierno de México, ahí hay algunos videos cortos sobre qué hacer cuando está uno ansioso. Y hablar con la persona ansiosa, si es demasiado intenso el problema, sí conviene que busque ayuda profesional, un psicólogo, una psicóloga que le pueda orientar. Y si es necesario, pues ya lo canalice con un psiquiatra, pero probablemente va a poder salir con la terapia psicológica. Bien, doctor, muchas gracias. Para finalizar, porque desgraciadamente, como ya lo mencionó la psicóloga Norma, pues los tiempos son muy cortos, pero aquí nos están preguntando qué tan cierto es que después de esta pandemia viene otra pandemia de enfermedades mentales. Es absolutamente cierto, eso se me pasó. Se habla de las oleadas de la enfermedad. La primera oleada es esta enfermedad, COVID. La segunda es la de los enfermos urgentes, que por la restricción de los elementos para atender pacientes no fueron atendidos. La tercera es de los pacientes crónicos, enfermos no COVID, con enfermedades crónicas, que no se atendieron por la pandemia. Y la cuarta pandemia es en salud mental y se van a presentar muchas depresiones, muchas ansiedades, fobias, trastornos por estrés agudo y postraumático, por desgracia. Es absoluto. Las dependencias también son un problema. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pudiera usted repetir